En el desierto de Nuevo México, bajo un cielo inmenso y silencioso, algo cayó. William Brazel, un ranchero de la zona, encontró restos esparcidos tras una tormenta eléctrica. No parecían restos comunes, eran fragmentos metálicos ligeros, varillas extrañas, materiales que no se comportaban como el metal convencional. Brazel no habló de extraterrestres, habló de algo que no entendía, y en 1947 lo desconocido tenía un peso especial. Cuando los restos llegaron a manos del sheriff local, la base aérea de Roswell reaccionó con rapidez. El 8 de julio de 1947 emitieron un comunicado oficial. Habían recuperado un disco volador. La frase fue publicada en periódicos y se expandió como fuego seco en el desierto. Un disco volador. La confirmación venía del ejército. No era un rumor, pero horas después el mensaje cambió. Ya no era un disco volador. Era un simple globo meteorológico. Fotografías mostraban oficiales sonriendo frente a restos aparentemente inofensivos. El caso parecía cerrado con la misma rapidez con la que había comenzado. Y sin embargo, algo no encajaba. ¿Por qué anunciar un disco volador si era un globo? ¿Fue un error? ¿Un malentendido? ¿O un desliz en medio de un secreto mayor? 1947 marcaba el inicio de la Guerra Fría. Estados Unidos temía que la Unión Soviética desarrollara armas nucleares en secreto. La paranoia no era fantasía, era estrategia. En ese clima nació Project Mogul, un programa ultrasecreto, cuyo objetivo no era buscar vida extraterrestre, sino escuchar explosiones nucleares soviéticas a miles de kilómetros de distancia. Para lograrlo, se lanzaban trenes de globos, de gran altitud, equipados con micrófonos y reflectores de radar. No eran globos comunes, eran estructuras complejas, hechas de materiales poco familiares. Décadas más tarde, el gobierno afirmó que los restos de Roswell probablemente pertenecían a uno de esos vuelos de Project Mogul. Pero aquí la historia se vuelve más inquietante. Algunos registros del vuelo señalado como responsable están incompletos. Testimonios posteriores describieron materiales que parecían indestructibles. Otros hablaron de un segundo lugar de impacto. Con el paso del tiempo, surgieron relatos sobre cuerpos recuperados, historias que crecieron en la sombra del silencio oficial. La pregunta no es solo qué cayó en Roswell. La pregunta es, ¿por qué la narrativa cambió tantas veces? Primero fue un disco volador, luego un globo meteorológico. Décadas después, un dispositivo de vigilancia nuclear clasificado. La psicología colectiva también hizo su parte. El mundo acababa de presenciar el poder del átomo en Hiroshima y Nagasaki. La ciencia había demostrado que lo imposible podía volverse real. En ese contexto, la idea de visitantes de otros mundos no parecía tan absurda. Roswell se convirtió en el punto de encuentro entre el miedo nuclear y la imaginación cósmica. Cuando en los años 90 se publicaron informes detallando la conexión con Project Mogul, muchos ya no estaban dispuestos a creer. 50 años de silencio habían hecho su trabajo. La duda se había consolidado. Roswell se convirtió en algo más que un incidente. Se convirtió en un símbolo, el símbolo de la tensión entre seguridad nacional y transparencia pública. Cada corrección tardía alimentó la sensación de que algo más se ocultaba. Tal vez no alienígenas, tal vez no tecnología imposible, pero sí información deliberadamente distorsionada. Imaginar la presión de 1947 ayuda a entenderlo. Admitir la existencia de Project Mogul significaba revelar capacidades de inteligencia en plena Guerra Fría. Eso era impensable. Y así, el incidente de Roswell quedó suspendido entre dos narrativas, una cósmica
y extraordinaria. Otra, estratégica y secreta. Ambas alimentadas por el mismo factor, la falta de transparencia inicial. Allí donde los restos fueron recogidos, la arena no conserva memoria visible, pero la memoria cultural sí. Cada generación vuelve a la pregunta original: ¿qué cayó realmente en Roswell? Tal vez la respuesta más inquietante no involucra seres de otros mundos. Tal vez involucra algo más humano: la capacidad de los gobiernos para moldear narrativas cuando la seguridad nacional lo exige. Project Mogul explica el contexto técnico, explica los materiales extraños, explica la necesidad de encubrimiento, pero no elimina el impacto psicológico del comunicado inicial. Ese titular, breve y explosivo, quedó grabado en la historia. Quizá lo que realmente se estrelló en Roswell fue la confianza. Hoy, casi 8 décadas después, Roswell sigue flotando en la conciencia colectiva como uno de aquellos globos invisibles en la estratosfera. La pregunta final no es si hubo visitantes del espacio. La pregunta es más profunda y más inquietante. ¿Cuánto estamos dispuestos a aceptar como verdad cuando sabemos que la verdad puede ser clasificada? En el verano de 1947, algo cayó del cielo. Pero lo que realmente se elevó fue una sombra que todavía no termina de disiparse.